Bienvenidos acá traders al episodio número 2 de la mentoría 2025. Haciendo alusión a lo que hablamos en el primer episodio, en esta lección voy a hablarles un poco acerca de Vademecum. Vademecum es un modelo que nace allá en el año 2023. Es un modelo que me abrió las puertas hacia la operativa en el Nasdaq y que resultó de haber aplicado todo un repertorio de conceptos encima del gráfico del Nasdaq por muchos años. Vademecum inicialmente se distingue por ser un modelo de tres conceptos, en algo se relaciona con las temporalidades, y cada uno de estos conceptos cumple una función, que es lo que muy poca gente entiende. El primer concepto es el market shift, que se encarga de determinar la dirección. Cuando se trata de seleccionar un concepto que te ayude a determinar la dirección, estamos hablando de un concepto que te dice a dónde está yendo el precio en específico. El segundo concepto que utiliza el Vademecum es o son las desviaciones estándar. Este es un concepto de proyección. Me dice específicamente a dónde se va a dirigir el precio. Finalmente tenemos al concepto de operación, que es un concepto conocidísimo, los fair value gaps. E inicialmente Vademecum se distinguía por eso. Pero a día de hoy Vademecum radica más en el horario. ¿Por qué le puse como nombre Vademecum? Porque inicialmente era un manual audiovisual, ¿vale? Pero Vademecum resulta que es un término que se utiliza muchísimo en la medicina y con el tiempo comprendí que si Dios puso en mi conciencia que yo nombrara a este primer modelo como Vademecum es porque mucha gente necesita una medicina, ¿vale? Una medicina que los saque de esa enfermedad, de tanta información que tienen en la cabeza que al final termina siendo pura mierda que no les funciona. Vademecum es entender que tú no necesitas más de tres conceptos para llegar a una conclusión puntual y que independientemente de que te equivoques o de que cometas errores o de que incluso toques stop loss, en el tiempo, ese modelo que tú hayas diseñado a partir de tres conceptos con tres temporalidades te dé resultados. A esto agrégale la estructura de análisis de la que hablamos en el primer episodio en la lección anterior. Ahora, Vademecum está compuesto de un horario compartido, o mejor dicho, dividido en cuatro partes, ¿vale? Este horario comprende dos macros a partir de las 9:30 dentro del Nasdaq. De preferencia, apliquen esto directamente en el Nasdaq. Algunos de mis estudiantes lo han querido aplicar en Forex y si bien es cierto el horario tiende a ser de utilidad, pero en Forex nosotros aplicamos otros criterios en cuanto al horario. Recuerden que para seleccionar un horario y por qué se selecciona un horario, esto tiene que ver mucho con la volatilidad. Uno selecciona un horario operativo porque en principio uno está decidiendo operar en temporalidades menores. Por lo tanto, hay que ubicarnos dentro de una ventana de tiempo para poder meter operaciones. Si tú decidieses operar en temporalidades intermedias, medianas, como lo quieras llamar, vamos a decir 1 hora, 4 horas, entonces, no existe un horario específico. Si bien es cierto, tienes las sesiones de volatilidad más relevante como referencia principal, pero una operación se te puede dar tranquilamente a las 8, 9, 10 de la noche hora Nueva York. Si estamos hablando de operaciones que, por ejemplo, piensas tú mantener o holdear o que sean de tipo swing o position. Pero si lo que nos interesa a nosotros es aplicar un tipo de trading de short and trading, intraday trading o scalping, como le dirían por allí, scalping, nuestro enfoque va a estar en preseleccionar temporalidades bajas, ¿vale? Y tomar únicamente una ventana de tiempo específica y ya está. Repito, Vademecum está compuesto de cuatro horarios, ¿vale? Uno tras otro. Empezando a las 9:50 y terminando a las 11:50. Estos horarios te van a permitir a ti buscar, entender y colocar una entrada, ¿vale? Bueno, encontrar también, por supuesto, una entrada dentro de ellos. ¿Por qué? Porque cada uno te brinda información que es relevante y que está muchas veces a favor de la narrativa previa. También en la lección anterior te expliqué que era narrativa. Entonces esa es la razón por la que el horario sirve muy bien de referencia para colocar operaciones, pero esto no quiere decir que tú te vas a casar con el horario. En este caso,
Si es que vas a analizar directamente desde tu plataforma de TradingView Bademecum, yo voy a hacer una especie de review, ¿vale? En relación a lo que sucedió el día de hoy dentro de ese horario. Lo primero es que te voy a recomendar que utilices un indicador, ¿sí? Este indicador lo puedes buscar en TradingView, es gratuito, como Lux Algo-Sessions. Y tú vas a configurar el horario de Bademecum, que de hecho yo ya lo enseño dentro de mi canal de YouTube, pero como te dije, no te voy a mandar a ver esos videos, te los voy a mencionar directamente por aquí. Tenemos el primer horario, que es el horario de 9:50 a 10:10, y vamos a tener ese horario enmarcado en un cuadrito. Eso lo hace directamente el indicador. Luego tenemos el horario de 10:10 a 10:50 y así sucesivamente, no me quiero enredar con eso. Luego, ten en consideración que vas a tener que configurar el UTC manualmente, ¿vale? O sea, hay muchas personas que acá en lugar de buscar Nueva York, que si lo colocaras en Nueva York, el UTC se actualiza automáticamente en marzo y en noviembre, empiezan a buscar el UTC -5 o -4. Busquen Nueva York. Una vez que hayan hecho eso, ¿vale? Este valor no va a cambiar automáticamente, lo van a tener que cambiar manualmente, pero es un pequeño detallito, solo en marzo y en noviembre, repito. Guardan esto, ¿vale? Por defecto, para que cuando lo borren lo puedan volver a colocar. Yo de hecho tengo pues otro indicador que es para otro horario, para otra división, pero en esta clase no voy a hacer las largas. Quiero enfocarme directamente en qué pasó en Bademecum. En la sesión anterior yo les había marcado este Fair Value Gap y les había comentado la lógica que existía alrededor de la colocación de una operación dentro del rango, a partir también de la narrativa que tenemos en los movimientos de ingreso y penetración al área de temporalidad diaria. Más allá de lo que nosotros tenemos en temporalidad de una hora. ¿Y por qué digo más allá? Porque ustedes solamente van a ver dos velas. El hecho de que tengamos tres temporalidades a mí me permite elegir a qué temporalidad prestarle atención. Si bien es cierto, yo necesito tres porque puedo hacer match con la información de las tres, en ocasiones solo necesito un área de temporalidad diaria y venir aquí al gráfico de un minuto y ya es más que suficiente. Entonces, démonos cuenta en qué horario se van a presentar este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque yo te voy aquí a hacer preguntas hipotéticas, no tengo ningún ejemplo que mostrarte en esta sesión que sea específico, pero sí es importante que tú, por ejemplo, si tú lo que ves en este escenario en específico es que el mínimo del periodo de 40 minutos posterior rompe el mínimo del periodo anterior y expande alcista, tú puedes pensar y te puedes creer que, bueno, cuando esto pase, entonces el precio va a subir. Pero en ocasiones te va a romper el mínimo, empieza a subir, tú dices, va a seguir subiendo, metes compra y se te va para abajo. ¿Por qué? Anota las condiciones en las que se está desarrollando este movimiento. Primero, tenemos primer periodo de Vademecum dentro de un área de referencia. Tenemos segundo periodo de Vademecum iniciando y rompiendo el mínimo del primer periodo de Vademecum. Pero más allá de romper el mínimo del primer periodo de Vademecum y que yo me tome esta información como, sí, lo absoluto, wow, fíjate en dónde está ese primer periodo de Vademecum. Si el mínimo de ese primer periodo de Mekun estuviese por abajo del área de referencia, entonces sería relevante, sería muchísimo, muchísimo relevante, ¿vale? O, bueno, lo dije por ahí, es que me emocioné. Sería muy, muy, pero muy relevante, ¿ok? Entonces, aquí la diferencia es que nosotros tenemos ya un mínimo por afuera. Y en la primera lección que te expliqué, en la primera lección te expliqué que nosotros de hecho ya habíamos tenido un acercamiento al área, un ingreso al área y después del ingreso una salida. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te enseña? Que ya tienes un mínimo de referencia que no se debe de romper. Por lo tanto, entre este mínimo y este mínimo, si este mínimo se rompe, pues el precio va a seguir dentro del área de temporalidad diaria. Esto que te estoy diciendo ya no tiene sentido. Esto es masivo, bro. Es información de valor impresionante. Continúo. Que se me rompa el mínimo del primer periodo de Vademecum en estas circunstancias no significa nada, porque el precio sigue dentro del área. Que se me rompa este mínimo ya significaría algo. ¿Por qué? Porque ningún nivel, ningún área, sea de cualquier temporalidad, en este caso diaria, se forma de manera aleatoria.
Y si ningún nivel o ningún área se forma, construye, crea, genera de manera aleatoria, esto quiere decir que todo ya está premeditado, todo ya está programado y este movimiento no es el resultado de operaciones en compra o venta que se están generando o transaccionando en ese mismo momento. Este movimiento es el resultado de operaciones que ya se han colocado desde hace muchísimo tiempo, días, semanas, meses, años. Eso es lo que mucha gente no entiende. Los movimientos bruscos que nosotros tenemos a partir de, por ejemplo, las 9:30, que es el horario de apertura, cuando tenemos la primera, segunda, tercera vela alcista, eso no es porque el precio, mejor dicho, eso no es porque hayan un montón de operaciones en compra. Eso ya está programado para ser así. Simple y sencillamente que en el horario a partir de las 9:30, el volumen transaccional incrementa, pero no el tipo de operaciones. Realmente los movimientos alcistas o bajistas en este tipo de activos no dependen mejor dicho, del tipo de operaciones o de la cantidad de tipo de operaciones que se esté metiendo. Porque metieron $1 millón, 1 millón de operaciones en compra y, y solo medio millón de operaciones en venta, el precio va a subir. No necesariamente, bro. Ese millón de operaciones en compra pueden ser operaciones en compra que están cerrando ventas, ¿entiendes? Pero claro, es que tu nivel de conciencia todavía está tan bajo que no da para entender estas cosas. Pero a lo que iba. Una vez que tú ya comprendes que los movimientos no se generan por cantidad de operaciones, entonces tú vas a procurar alinearte, acoplarte a la lógica de la acción de precio. Y alinearte y acoplarte a la lógica de la acción de precio, ¿qué significa? Significa que aprendes a seleccionar muy bien los rangos y aprendes a discernir, interpretar y analizar correctamente qué significa una ruptura dentro de ese rango y qué significa una ruptura de un mínimo o incluso de un máximo afuera de ese rango. Ahora en adelante, cuando tú hagas o realices tus sesiones de backtesting, vas a ser mucho más cauteloso o cautelosa a la hora de seleccionar máximos o mínimos. Repito, una cosa es tener un mínimo dentro de un rango y que se rompa y que no te diga nada y que no signifique nada. Pero otra cosa es que este primer periodo esté en otro contexto, en otro escenario que seguiremos viendo, o lo seguiremos viendo a lo largo del año, y ustedes se van a ir dando cuenta cómo es que eso cambia. Con eso los dejo, mis cracks. Tienen mucha tarea por hacer. Esto es Bademecum, los horarios. Fíjense cómo, una vez que el precio me alcance el límite superior, tenemos a lo que muchos dirían, ah, bueno, es que es una consolidación, Ángel. Muchos no entienden que al final esto es simple y sencillamente un restablecimiento de la narrativa después de haber alcanzado un nivel objetivo. Pero no lo ven de esa manera porque no saben cómo trabajar alrededor de este tipo de escenarios que parecen consolidaciones, pero que, mejor dicho, te dan mucha más información de la que tú piensas. ¿Por qué posteriormente vemos que el precio cae? Esto ya no tiene nada que ver con Bademecum. En Bademecum tú puedes identificar una operación o dos. Una o dos. Si identificas tres, cuatro, cinco, seis, bro, créeme que lo estás mega forzando. ¿Y por qué te digo que lo estarías mega forzando? Porque una cosa es que yo vea las operaciones por encima de y cuando ya el gráfico está formado y otra cosa es que yo esté en vivo y sea capaz de reconocer esas mismas operaciones. Cuando tú tienes una muy buena operación, fíjate que ya me estaba despidiendo, pero necesito decir esto. Cuando tú tienes una operación que te está corriendo en positivo y tú sabes que te tienes que salir, te vas a sabotear. Te estoy advirtiendo que te vas a sabotear y vas a querer mantener esa operación a pesar de que sabes que te tienes que salir en ese momento. Y como no te sales en ese momento, ¿qué significaría que te salgas? Bueno, te sales, profit, vuelves a vender y es lo que tienes que hacer. Pero yo te hablo sobre mi experiencia. Yo sabía que el precio iba a llegar hasta acá, por ejemplo. Hablo de una situación hipotética. Si yo sabía que el precio iba a llegar hasta acá, entonces ¿por qué yo no cerré mi compra? ¿Me entiendes? Ese es el detalle. Que sepas no solamente dónde colocar las operaciones, sino dónde cerrarlas, porque una vez que tú cierras una operación, te quitas un peso de encima y puedes empezar a pensar con mejor o con mayor claridad. Y de esa manera, tú podrías meter entre 5 a 10 operaciones al día y todas tenerlas en profit, pero ¿qué pasa? Que muchas veces te gana el deseo por mantener una operación. Esto ya tiene que ver más con el apartado psicológico que vamos a ir tratando conforme avancemos en estas clases. Lo primero que quiero que entiendas es que los periodos de Vademecum te dan una o dos entradas. ¿Por qué? Porque estás operando literalmente periodos expansivos de una vela. Si estás operando periodos expansivos de una vela,
¿Qué quiere decir eso, bro? ¿Qué quiere decir eso? Que tienes 40 minutos para tomar o encontrar una oportunidad. 40 minutos. Porque en esos 40 minutos o menos se tiene que desarrollar la expansión que abre paso a la formación y construcción del cuerpo de una vela de una hora. Entonces, piénsalo, piénsalo. ¿Qué tiene más sentido? ¿La estrategia que te vende ese gurucito de YouTube por allí? ¿O que tú entiendas a partir de que se construye una vela de una hora y que puedas encontrar el punto específico de entrada para aprovechar el movimiento expansivo que forma y construye la vela de una hora? Es que eso no, hermano, o sea, lo que ya te estoy diciendo acá, o sea, es la mitad, básicamente, si tu nivel de conciencia te da para comprenderlo, es la mitad de lo que vas a encontrar en mi sala. Muchísimo más amplificado y, lógicamente, profundizamos mucho más en todo esto que te estoy diciendo, pero esta es la manera más resumida y más práctica en la que yo te puedo decir, con mi modelo horario, puedes encontrar y tener una operación, pero también te aclaro. Vademecum a día de hoy es el horario, pero eso no quiere decir que sí o sí vas a tener que buscar forzadamente una operación. La operación se puede encontrar incluso 20 minutos antes de que inicie Vademecum, que es básicamente a partir de las 9:30. Tú puedes tener una operación a las 9:41, 9:45, 9:37, ¿ok? Cuando la operación se genera antes de Vademecum, vamos a hablar de eso en una siguiente clase. Con eso, ahora sí, me despido, los dejo. Este fue el episodio número 2 de esta mentoría. Primer review en función a que, es que, bro, es que no tiene sentido. Un nivel en temporalidad diaria y un análisis de la narrativa y de cómo la hubiéramos podido aprovechar con los periodos de Vademecum. Qué masivo. Un abrazo. Que tengan una excelente semana de trading.